Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en este programa. Tenemos la suerte, el placer de contar en esta oportunidad con un destacado antropólogo, estudioso de la realidad de América, el mexicano Axel Ramírez. Bienvenido, Axel, Muchas a este gracias. programa. Y la verdad es que estamos interesados por unos nuevos conceptos, nuevas denominaciones que se van dando a ciertas áreas de la ciencia o a la relación de unas ciencias con otras. Escuchamos hace poco una conferencia en la que hablaba del tema de la etnoecología. ¿Cómo interpretarlo? ¿Qué tiene que ver esto de etno y la ecología? Bueno, esto es simplemente el ver cómo las comunidades, a través de su propia cosmovisión, nos van explicando todo lo que son los aspectos ecológicos. Nichos ecológicos, asociaciones vegetales, etcétera. Es decir, vendría a ser la ecología de ellos versus la ecología de nosotros. Existe una revalorización de los conocimientos tradicionales, por una parte, y por otro lado existe a veces una prepotencia de la ciencia de los países más desarrollados de pensar que solamente lo que se hace en laboratorios, lo que significa ciencia, tal como lo concebimos, es lo que va a solucionar problemas que podemos encontrarlos en el mundo y en nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa con aquel conocimiento tradicional? ¿Qué pasa con aquello que los pueblos conocen y que lo han venido desarrollando a través de tal vez centenares de años? Bueno, precisamente eso pretende la etnología. Revalorizar Revalorizar el conocimiento tradicional, pero más que nada permitir que sean las propias comunidades las que a través de su propia concepción, de sus propios puntos de vista, puedan pues poner en marcha algunas acciones para controlar su propio medio, en este caso, en el caso de la etnoecología. ¿Qué soluciones puede aportar la etnoecología que no puede aportar la ciencia? Bueno, yo creo que es muy importante esta pregunta. Lo que puede aportar es la visión concreta de ellos, cómo conciben el medio, cómo lo están manejando y cómo van a prevenir posibles desastres provocados por la misma gente. Muchas veces la ciencia tiene que valerse de los conocimientos tradicionales para ser exitosa. Yo pienso que en la mayoría de los casos sí. Lo que pasa es que hemos sido muy egoístas. La ciencia está en esta torre de marfil y nunca ha querido zafarse de esa torre de marfil para dar pie a la otra ciencia, que yo así le llamaría, aunque el prefijo etno a veces como que nos separa. La ciencia de ellos versus la ciencia de nosotros. Yo creo que el conocimiento es uno, es universal y se puede poner en práctica de manera universal también. ¿Qué experiencias de etnoecología se pueden o las has estudiado aquí en América del Sur? Bueno, yo tuve una experiencia muy grata en 1979 con los Shuar del Oriente ecuatoriano, en la cual encontramos que distinguen varios tipos de lo que pudiésemos llamar ecosistemas. Es decir, tienen su concepto muy bien definido. Y a pesar de que esto es de hace unas 3 décadas, ya se empezaba a hablar de este tipo de... Ya se empezaba a hablar, por cosas, supuesto. Sí, de hecho yo creo que en América Latina todas nuestras comunidades tienen muy bien revalorizado su propio medio. Lamentablemente somos los occidentales los que alteramos el medio, no ellos. Y ellos de alguna forma aprendieron a convivir, a usarlo de manera sustentable, aquellas cosas que estamos hablando como cosas novedosas, pero que ya las tenían en sus comunidades. Claro, así es. ¿Cómo hacer que esta revalorización llegue a más amplios espectros? Es decir, que no se quede en los eruditos, en los profesores universitarios, que vaya más allá. Mira, yo creo que aquí los medios de comunicación podrían jugar un papel muy importante. Yo creo que la divulgación de lo que es el conocimiento tradicional lo hemos dejado exclusivamente a los académicos, pero los medios se han metido poco tal vez, o nosotros les hemos dado poca información a los medios. Claro, un periodista no puede hablar de lo que no sabe, necesita pegarse a un científico para que el científico le dé ciertas pistas y sean los medios los que pongan. Y a su vez el periodista o el comunicador lo ponga en un lenguaje más asequible para el gran público, porque a veces los científicos hablan en difícil y esto no es tan cercano a lo que la gente puede absorber. Claro, que ese es el reto de los medios y de la ciencia actual. Cómo hacer una especie de simbiosis científico-periodista o científico-escritor para que este conocimiento pueda ser divulgado en su medida exacta. ¿Qué ejemplo tenemos de cosas concretas en el campo de la etnoecología que nos pueden decir que hay un relacionamiento que es exitoso, pero que al mismo tiempo puede pasarse ese conocimiento hacia públicos más diversos? Bueno, yo creo que ahorita el caso más concreto que yo les pondría sería el de la Ciudad de México.
A ver, ¿cómo es ese caso? Muy complicado de contaminación ambiental, en la cual el gobierno del distrito está haciendo labor comunitaria. Está organizando a las diversas comunidades para que se hagan conscientes. Porque ya lo intentaron todo para tratar de descontaminar. Desde túneles, por ahí al sur de la ciudad está todo. Pero ahora la idea va más dirigida a la comunidad. Que sea la comunidad la que participe, la que diseñe acciones, la que juegue un papel fundamental en la solución del problema ambiental. Es decir, no reducimos la etnoecología solamente al medio rural, a la selva, al bosque, porque uno puede sorprenderse de ir a hablar el caso más claro de etnoecología, la Ciudad de México, y uno dice, caray, yo pensé que estaba hablando del bosque. ¿Cómo es eso? No, yo creo que etnia significa comunidad, ¿sí? A final de cuentas, sea grande, sea pequeña, urbana, grande, pequeña. Y lo que pasa es que la antropología encasilló mucho el prefijo etno en ciertas comunidades indígenas, pero yo creo que se puede extender a cualquier otro punto de la raza humana, es decir, conglomerados humanos que pueden en cierta medida manejar esto, ¿sí? Podríamos decir que este trabajo que viene haciendo las autoridades mexicanas va a ser más efectivo precisamente porque se está trabajando con las comunidades. Por supuesto, porque antes el científico era el que dictaba las normas a seguir para la solución de problemas y nunca se le tomaba el punto de vista a la comunidad. Y ahora ya ciertas comunidades. Y hablo de etnias porque la Ciudad de México tiene mucha migración indígena. Muchísima migración indígena que conciben de otra manera también el problema ecológico. Estamos hablando ya de ¿cuántos millones de habitantes? En la capital de la República más de 20 millones de habitantes, con la zona conurbada. Claro. Sí. Entonces yo creo que sí podemos hablar de una etnoecología en ese sentido, de participación comunitaria, de participación de grupos de migrantes rural-urbano, y que bueno, yo creo que está a punto de dar inicio a este programa tan interesante. Excelente, y estamos hablando precisamente con un gran experto en tema de migraciones. Él mismo se autodenomina chicano, México americano, y ha estudiado no solamente a los mexicanos en los Estados Unidos, sino a los ecuatorianos en los Estados Unidos. En algún momento vamos a tener que referirnos a esa categorización de ecuayorquinos que anda estudiando Axel Ramírez. Ahora queremos agradecerle muchísimo. Muchas gracias. Nos ha destinado su tiempo, como les había manifestado, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con ustedes. Vamos a volver luego de una breve pausa.